Hola, hola. Bueno, siendo las 7:05, le damos la bienvenida a este espacio que propone la Federación de Bibliotecas Populares de Santiago del Estero. Yo soy el tesorero de la Federación. Sean bienvenidos a todos y todas. Queremos agradecer a los organizadores por su amabilidad en poder permitirnos que tengamos este espacio de intercambio, de reflexión, de repensar el rol de las bibliotecas populares y más encarando lo que es el siglo XXI. Un siglo XXI dinámico, incierto, muy convulsionado y con, en la Argentina lamentablemente, una degradación educativa y cultural fuerte. Entonces cobra más importancia el rol de las bibliotecas populares. Que por ahí a las bibliotecas populares se las tiene como una piecita en algún lugar llena de libros que nadie sabe bien qué hacen adentro, si hay actividad, no hay actividad, pero las bibliotecas populares tienen mucha actividad, nada más que por ahí son poco visibilizadas. Uno de los objetivos también era ese, poder visibilizar la actividad de las bibliotecas populares. Es por eso que quería agradecerles a quienes me acompañan hoy. Ellos son gestores culturales muy importantes en Santiago del Estero, tal vez no conocidos porque el ámbito de las bibliotecas populares no es muy conocido, pero son muy importantes en la función que cumplen. Nos acompaña el magíster Daniel Guzmán, la profesora Carmen Frederick, Andrea Bolmaro y el magíster Esteban Brizuela. Básicamente se va a tratar esta mesa de la historia de las bibliotecas populares, la gestión de la federación, la experiencia en la gestión de una biblioteca popular y los desafíos que tienen las bibliotecas populares en el siglo XXI para adaptarse, reinventarse y proponer nuevos modelos de servicios que sean amigables y traten de mantener una relación directa y recíproca y de valor con la comunidad. Siendo este un espacio del que estoy muy agradecido de formar parte, también quiero decir. Bueno, Daniel, comienza con... Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, es un gusto estar en esta mesa hablando sobre bibliotecas con amigos, amigas. Y lo que comienzo a contarles es cómo nacen las bibliotecas populares en la capital santiagueña. Voy a arrancar por ahí. Porque teníamos en Santiago del Estero capital, teníamos dos bibliotecas, la Sarmiento y la 9 de Julio. Bueno, vamos a sumar una tercera, también está la biblioteca del Partido Socialista, que era otra biblioteca a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Principios del siglo XX más que todo la biblioteca 9 de Julio, ¿no? Pero eran las únicas bibliotecas que había. Pero a partir de 1920 se dispara un proceso demográfico importante en la capital. Empiezan a crecer los barrios y comienzan a aparecer necesidades. Y una de las necesidades era que cada barrio tenga su biblioteca. Porque en aquella época no es como hoy que uno tiene internet. En aquella época el libro era la herramienta fundamental para cualquier tipo de estudio. La primera biblioteca que nace, bueno, y seguramente aquí vamos a debatir porque los textos clásicos, o sea, los textos clásicos sobre historia de las bibliotecas populares, nos hablan que la primera biblioteca nace en el norte, en el barrio Alberdi, ¿sí? Barrio Norte, la biblioteca Alberdi, 1925, 25 de mayo. Bueno, esa es la historia clásica, ¿no? O sea, que es la primera biblioteca que nace en la capital santiagueña popular. Después vamos a ver qué significa eso, ¿no? O sea, ¿por qué hago la diferencia con las bibliotecas que ya estaban en la capital? Pero no, la primera que nace en el barrio oeste, y se llamaba Florentino Ameguino, y nace en 1923. Lo que pasa es que cuando
nace la Alberdi en el 25, ya no existía la Florentino Ameguino, pero es la primera que nace. Y la funda un ferroviario que se llamaba Carlos Ley, ¿sí? Funcionaba en la Granadero Saavedra y Congreso, después se va trasladando, tiene otras direcciones, pero esa es la primera biblioteca de la capital santiagueña en un proceso de avance urbanístico, porque de a poquito los barrios, tanto el barrio norte-oeste como sur, van configurando, ¿sí?, su ambiente social, si lo podemos hablar así, ¿no?, urbanísticamente hablando. Pero esta es la primera biblioteca fundada por este ferroviario, que era un vecino más. Es decir, estas bibliotecas son fundadas por un movimiento vecinal. Son los vecinos que se reúnen y toman una decisión. Así como fundar una plaza o abrir una calle, bueno, deciden fundar esta biblioteca. No tenemos mucho tiempo para contarles por qué esta biblioteca desaparece, pero tiene una historia muy linda entre el 23 y principios del 25. Y cuando nace la Alberdi, que es la que aparece en la historia clásica como la primera biblioteca, esta, la que estoy citando ahora, había desaparecido. Por lo tanto, esta sería la primera, ¿sí? La segunda biblioteca fundada es la Alberdi, que es fundada en el norte, ¿sí? Un 25 de mayo de 1925. Hay muchos datos sobre esa biblioteca, porque uno la puede encontrar, muchísimos datos, no así con la que acabo de citar. Y esta biblioteca también tiene digamos así, un campeón de la cultura, vamos a llamarlo así, que se llamaba Arsenio Salazar. Él es digamos, el alma mater, el corazón del movimiento vecinal que termina con la fundación de esta biblioteca que estoy citando, que es la Alberdi, ¿no? Bueno, Arsenio Salazar también es un vecino, es un trabajador también del norte, que es también un barrio que se va configurando en estos años. Estamos en los años 20, para que los vayas ubicando en el tiempo. Y Arsenio Salazar tenía no solamente un proyecto de biblioteca, bueno, hay que decir que él tenía un proyecto más ambicioso, porque no solamente quería fundar una biblioteca, sino quería fundar una escuela, quería fundar una sala de lectura, ¿sí? Una sala de conferencias. O sea, tenía todo un proyecto muy ambicioso que de a poco lo va a ir construyendo a medida que vayan pasando los años 20. ¿Sí? Con esto les estoy contando de que era una figura central en el movimiento vecinal de esos años, que tenían como uno de sus objetivos centrales fundar las bibliotecas, ¿no? La tercera biblioteca que se funda, es fundada en el sur, en 1926. En 1926. Y el alma mater de esta biblioteca es también un vecino. Volvemos a la misma característica, ¿no? Todas son fundadas por un grupo de vecinos. Y en este caso, el vecino más importante, digamos, era don Nicolás Juárez, docente, ¿sí? Docente muy encumbrado para esa época. Bueno, él es el que motoriza, obviamente con todo un conjunto de vecinos también, obviamente, la fundación de esta biblioteca. También la misma estructura, ¿no? O sea, se busca tener una sala de lectura, una sala de conferencias, ¿sí? Consultorios gratuitos, porque no solamente la biblioteca ofrecía libros, sino también ofrecía servicios sociales, consultorios gratuitos para los vecinos. O sea, imagínense que era algo totalmente novedoso, ¿no?, para esa época. Por eso es un movimiento vecinal, o sea, hay mucha gente involucrada en este tipo de procesos que estamos tratando de describir, que son los orígenes de las bibliotecas populares. Y la cuarta biblioteca se funda en el barrio oeste y es la Biblioteca Gorostiaga. Esa se funda en 1927. Y el alma mater de esa biblioteca, obviamente, vuelvo a repetir, hay muchos involucrados, muchos vecinos, es Orestes Dilulo. Orestes Dilulo tiene mucho que ver con la fundación de la Biblioteca Gorostiaga en el oeste, ¿sí?, que sería la segunda, porque acabamos de citar que la primera es la Florentino Ameguino, que desaparece en el 25 antes que nazca la 25. La del 25, la de Alberdi en el 25, en el norte. Bueno, estas son las 4 bibliotecas más importantes de la capital. Después van a ir creciendo otras a medida que avance la década del 30 y más adelante. Pero estas son las fundadoras del movimiento vecinal de bibliotecas populares. Bueno, antes de fundarse una biblioteca siempre se fundaba un núcleo vecinal que se llamaba asociación vecinal.
antes de fundarse siempre una biblioteca, siempre ha habido un núcleo vecinal fuerte que se llamaba la Asociación de Vecinos Norte, Vecinos Sur, Vecino Oeste. Bueno, ellos son los que armaban los proyectos, bueno, y uno de esos proyectos eran las bibliotecas. Bueno, ¿por qué una biblioteca? Porque en esa época tener un libro era muy caro, primero, ¿sí? O sea, tener acceso a un libro, a un bien cultural, era muy caro. Entonces, había una necesidad muy fuerte de armar estas bibliotecas. Primero. Segundo, porque tanto la Sarmiento como la 9 de Julio, si bien estaban atendiendo digamos, a un vasto sector poblacional de la capital, cada vez, o sea, la ciudad en los 20 se está pegando un disparo, digamos, demográfico, y entonces estaban quedando cortas las bibliotecas. Entonces, estas bibliotecas nacen como una necesidad de los vecinos que no se querían desplazar hacia otras bibliotecas, entonces necesitaban su biblioteca. Y que también tiene que ver con la identidad, ¿no? La identidad del barrio, porque estas bibliotecas tenían que ver con eso también. Se están configurando identidades barriales en esa época, porque no están separadas las historias de estas bibliotecas con los clubes de fútbol. No están separadas las historias de estas bibliotecas con los clubes de fútbol. Por ejemplo, el Club Central Córdoba ha hecho mucho para ayudar a las bibliotecas del barrio oeste, tanto la Florentino Ameguino como la Gorostiaga, ¿sí? Entonces, quiero contarles eso, o sea, está muy ligado el fútbol con las bibliotecas populares en sus orígenes, ¿sí? Porque se daban la mano continuamente, ¿sí? Porque en esa época el fútbol era visto como una función cultural. No es como hoy, que bueno, hoy es una cuestión más económica, deportiva. Bueno, no, en esa época era visto simplemente como una función cultural, tenía una función cultural en los jóvenes, entonces las bibliotecas estaban muy, pero muy ligadas a esa acción. Eran para ellos, para esas dos entidades, era trabajar en lo mismo, es decir, en la cultura, ¿no? Estas bibliotecas, a su vez, van creciendo, ¿sí? Van creciendo, y van a poner el primer granito de arena para que después se funda la Federación de las Bibliotecas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de estas bibliotecas van a ir fundando otras bibliotecas, van a ir viajando a otros barrios, al interior, incluso a la banda, para empezar a reunirse con otros vecinos, contándoles la importancia que tiene la fundación de una biblioteca en tu barrio. ¿Sí? Esa sería la idea más o menos de esta campaña. ¿Por qué les cuento esto? Porque estas bibliotecas tenían una relación muy importante con la Biblioteca Sarmiento. Raúl García Gorostiaga, presidente de la biblioteca en 1927, pero también importante miembro de la comisión directiva en los años anteriores, estaba convencido que uno de los roles de la Biblioteca Sarmiento era acompañar a la fundación de biblioteca en donde sea. Vuelvo a repetir, estamos en una época en que el rol de la biblioteca era muy importante, por lo tanto había que apoyar la fundación y el armado de grupos vecinales en los distintos puntos del territorio provincial. ¿Por qué les cuento esto? Porque en 1927 nace la primera biblioteca popular en el interior, ¿sí? O sea, apoyada por la Biblioteca Sarmiento y por las bibliotecas, porque eran toda una red, ¿no? O sea, en esos años ya hay una primera red de bibliotecas, ¿no?, que se apoyan mutuamente para tratar de ayudar, incluso en el interior, la fundación de una primera biblioteca popular. Es la Biblioteca Popular del Charco, ¿sí?, que se va a llamar José Ingenieros. No va a durar mucho, pero es una biblioteca que se funda con libros donados de estas entidades que estoy citando. ¿Sí? La formación de una federación de bibliotecas, la formación, avísame cuando se me corte el tiempo, ya estoy, ¿que no? Bueno, esta era más o menos una introducción muy breve, da para hablar muchísimo, ¿no? Pero este es un primer puntapié de lo que son la historia de las bibliotecas populares en Santiago del Estero, y que, vuelvo a repetir, es un punto central en la historia de la cultura de Santiago del Estero. No se la puede estudiar aparte de otros movimientos, como es el movimiento de los clubes de fútbol, los movimientos también de los intelectuales, que tampoco no he hablado mucho de ellos, pero están muy ligados a esos dos procesos y también al avance urbanístico y demográfico de la capital santiagueña y de la provincia también, ¿no? Y cómo van apareciendo más necesidades, bueno, esta era una de ellas, el acceso al libro, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, bien, Ezequiel, Dani, ¿no? Lo aplaudimos, por favor. Muchas Dani. gracias. Un gusto. Bueno, Dani ahora nos ha hecho una introducción. No va a ser el último encuentro, este es el primero, porque es necesario tener estos espacios, sobre todo para las bibliotecas populares, para
para ir ganando visibilidad, posicionamiento, que la gente sepa qué hacen. Bueno, Andrea, ahora más o menos contanos cómo es